¿Alguna vez te has detenido a pensar que un simple error, un detalle minúsculo que casi nadie nota, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte? En un mundo de prisas y lujos, el destino de un hombre poderoso quedó en manos de quien menos esperaba. Esta historia te demostrará que el conocimiento y el valor no entienden de jerarquías. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que enamoran. Publicamos historias increíbles todos los días. Dale like al video si te gusta este relato y déjanos en los comentarios de qué país nos visitas y a qué hora nos escuchas. Ahora, acompáñame en este relato. Martina vio al magnate tomar un puñado de píldoras en su mesa del restaurante, pero su entrenamiento en farmacia le gritó algo aterrador desde lo más profundo de su conocimiento. Esa combinación específica de medicamentos lo mataría en menos de una hora, y él acababa de pedir un coñac doble para acompañarlas, ignorando el peligro inminente que corría. Antes de comenzar, si disfrutas de este contenido, te pido que te suscribas a nuestro canal. Tu suscripción me ayuda a realizar mi sueño, sostener a mi familia y seguir trayéndote historias increíbles que nos hacen reflexionar sobre la vida. También me encantaría saber de qué país o ciudad nos estás viendo, así que déjamelo saber en los comentarios ahora mismo. La vida puede cambiar en un instante. Un momento de distracción, un detalle pasado por alto o una decisión tomada con prisa pueden ser fatales. A veces, la salvación llega de donde menos lo esperas, como en esta historia donde una joven mesera se convirtió en heroína sin buscarlo. Esta es la historia de cómo Martina Olmos salvó la vida de uno de los hombres más poderosos de la ciudad gracias a su curiosidad natural y su atención al detalle. Pero antes de llegar a ese momento crucial, necesitas conocer a nuestros protagonistas y entender cómo sus mundos tan diferentes estaban destinados a colisionar aquella fría noche de febrero. Martina llevaba 3 años trabajando en El Laurel, uno de los establecimientos más exclusivos de la metrópoli, donde el lujo se siente en cada rincón. A sus años, había aprendido a moverse con gracia entre las mesas de manteles blancos, a anticipar las necesidades de los comensales y a mantener una sonrisa profesional. Sus pies solían dolerle después de turnos de 12 horas, pero ella nunca permitía que el cansancio apagara su espíritu servicial y atento. Martina era diferente a las demás meseras que soñaban con encontrar un esposo rico. Ella estudiaba farmacia por las mañanas en la universidad pública con mucha dedicación. Cada propina que guardaba y cada turno extra que tomaba la acercaba un paso más a su sueño de abrir su propia farmacia en el barrio donde creció. Su historia personal no había sido fácil, ya que quedó huérfana a los 16 años tras un accidente de tráfico que le arrebató a sus padres. Martina tuvo que madurar de golpe para cuidar de su hermano menor Lucas, que entonces tenía solo 13 años y dependía totalmente de ella. Entre las clases de la universidad, el trabajo agotador y el cuidado de Lucas, ella apenas lograba dormir unas 5 horas por noche de forma regular. Su madre había sido enfermera y su padre trabajaba en una botica del vecindario, por lo que la medicina corría por sus venas de forma natural. Cada vez que sostenía un frasco de medicamento o leía una receta, sentía que el legado de sus padres seguía guiándola en cada paso. En El Laurel, Martina se había ganado una reputación especial entre los clientes regulares que siempre la pedían específicamente para ser atendidos. Tenía la rara habilidad de hacer que cada persona se sintiera vista e importante, recordando nombres, preferencias y pequeños detalles de conversaciones anteriores que otros olvidaban. El gerente del local, un hombre estricto llamado Bruno, la consideraba su mejor empleada, aunque nunca se lo decía directamente por su carácter reservado. Aquella noche de febrero
Prometía ser como cualquier otra, con el restaurante lleno de gente sofisticada, como suele ocurrir todos los viernes por la noche. El murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el tintineo discreto de la cristalería y los cubiertos de plata sobre las mesas de madera fina. Martina atendía su sección habitual junto a las ventanas que daban hacia el parque principal de la ciudad, donde la nieve comenzaba a caer. Afuera, la nieve creaba un ambiente casi mágico que contrastaba fuertemente con el calor y la elegancia que se respiraba en el interior del restaurante. Entonces, él entró al establecimiento. Facundo Benavides, un nombre que todos en la ciudad conocían y respetaban por su inmensa influencia económica. A sus años era el CEO de Benavides Capital, un imperio financiero que había construido desde cero con una determinación que pocos hombres poseen en la actualidad. Los periódicos financieros lo llamaban el titán de la bolsa de valores, pues todo lo que tocaba parecía convertirse en éxito y fortuna inmediata. Sus negocios abarcaban edificios, empresas tecnológicas de vanguardia y bienes raíces de lujo en las zonas más cotizadas de la región entera. Su fortuna se estimaba en varios miles de millones de dólares, pero el dinero tiene un precio muy alto que Facundo estaba pagando con su salud. Desde hacía 2 años, sufría de migrañas crónicas severas provocadas por el estrés constante, las noches sin dormir y los acuerdos millonarios que cerraba. Los vuelos intercontinentales y la presión de mantener su imperio habían pasado factura a su cuerpo, llevándolo a visitar a los mejores neurólogos del país entero. Las migrañas eran tan intensas que a veces lo dejaban ciego temporalmente, obligándolo a depender de medicamentos muy fuertes para controlar el dolor y la ansiedad. Esa noche, Facundo llegó al restaurante directamente de una reunión que había durado 8 horas seguidas y se sentía al borde del colapso físico. Su asistente personal había hecho la reservación, como siempre, para la mesa más privada y retirada del establecimiento para evitar cualquier molestia externa. Venía solo, lo cual era inusual en él, ya que normalmente cenaba con socios, inversores o su séquito de abogados de confianza durante la semana. Pero esa noche necesitaba silencio absoluto para pensar en una decisión importante que lo atormentaba sobre una adquisición de 500 millones de dólares. La presión era inmensa porque ese trato podría duplicar su fortuna o arruinarlo por completo, y ya sentía los primeros signos de la migraña regresando. Ese dolor familiar que comenzaba detrás del ojo derecho y se expandía como una grieta en un cristal, lo hacía maldecir en voz baja constantemente. No podía permitirse un ataque de dolor esa noche, porque tenía que revisar documentos críticos y hacer llamadas a Asia, donde ya era por la mañana. Sin pensarlo 2 veces, abrió su maletín ejecutivo de cuero italiano y sacó varios frascos de medicamentos para intentar frenar el dolor que avanzaba rápido. Martina lo observó desde cierta distancia mientras él se acomodaba en la silla, reconociendo el lenguaje corporal de alguien que sufre un dolor de cabeza insoportable. Vio la mano en la sien, los ojos cerrados con fuerza y la mandíbula tensa, gestos que había visto antes en su propia madre. Se acercó a la mesa con una copa de agua fresca sin hielo, sabiendo instintivamente que el frío extremo empeoraría cualquier sensibilidad que Facundo pudiera tener. Buenas noches, señor Benavides. Bienvenido a El Laurel, dijo Martina con su tono profesional pero cálido que siempre la caracterizaba frente a los clientes. Le he traído un poco de agua. ¿Le gustaría unos minutos antes de ver el menú para decidir qué desea cenar esta noche de invierno? Facundo apenas levantó la vista del maletín y sus ojos, normalmente penetrantes y analíticos, mostraban un cansancio extremo que conmovió un poco a Martina. Gracias. Sí,
«Dame unos minutos y luego tráeme un coñac doble solo», respondió el hombre con una voz que denotaba una urgencia por aliviar su malestar. Martina asintió y se retiró con educación, pero su mirada entrenada de estudiante de farmacia había captado algo muy preocupante sobre la mesa privada. Los frascos de medicamentos eran varios y, mientras preparaba el coñac en la barra del bar, su cerebro no podía evitar repasar lo que vio. Había reconocido al menos dos de las etiquetas de los medicamentos. Uno era un triptán muy potente para las migrañas y el otro, un ansiolítico. Había más frascos que no había podido ver claramente desde su posición, pero la combinación inicial ya le generaba una duda muy seria en su mente. Cuando regresó con el coñac, Facundo ya había tomado varias pastillas y tenía frente a él una pequeña pila de píldoras de diferentes colores llamativos. Martina sintió un escalofrío de preocupación recorrer su espalda mientras colocaba el vaso con cuidado, estando a punto de retirarse cuando un impulso la detuvo. Fue una intuición poderosa la que la hizo fijar su mirada en un papel doblado que estaba junto a los frascos sobre la mesa. Era una receta médica original, y lo que sucedió después cambiaría ambas vidas para siempre, marcando un antes y un después en sus destinos cruzados. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, necesitas saber que Martina no era una simple mesera con conocimientos básicos de medicina. En sus clases de farmacología en la universidad pública, había sido siempre la estudiante estrella que destacaba por encima de todos sus compañeros de aula. Su profesora solía llamarla la detective de los medicamentos porque tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar interacciones peligrosas entre sustancias químicas complejas. Había estudiado casos reales de polifarmacia y errores de prescripción médica que habían costado vidas humanas en el pasado por negligencias que nadie notó a tiempo. Y ahora, de pie junto a la mesa del hombre más rico de la ciudad, ese entrenamiento académico estaba a punto de activarse por completo. El instinto le decía que algo no estaba bien en absoluto con la escena que tenía frente a sus ojos en esa mesa privada. La combinación de medicamentos, la cantidad de píldoras amontonadas y el coñac fuerte en su entrenamiento gritaban una señal de alarma ensordecedora. Pero él era Facundo Benavides y ella era solo una empleada del restaurante, una simple mesera que servía platos y bebidas cada noche. ¿Quién era ella para cuestionar las decisiones médicas de un hombre con tanto poder y recursos ilimitados a su entera disposición inmediata? Seguramente tenía a los mejores doctores del mundo entero cuidando su salud personal, pero entonces recordó algo vital de sus clases de ética. Su profesor siempre decía que incluso los mejores médicos cometen errores fatales y a veces la vida depende de que alguien tenga valor. Martina tomó una decisión muy arriesgada que podría costarle su empleo en El Laurel y hacerla quedar en ridículo frente a todos sus compañeros. Si sus sospechas eran correctas sobre esa mezcla química, no podría vivir tranquila consigo misma si decidía guardar un silencio cómplice esa noche fría. Respiró profundo, ajustó su postura profesional y dio el paso definitivo que cambiaría el rumbo de su existencia y la de aquel hombre. «Disculpe, señor Benavides», dijo, con una voz firme, pero cargada de un respeto profundo hacia la figura del imponente empresario que sufría en silencio. «Sé que esto puede parecer totalmente inapropiado para mi posición, pero ¿podría permitirme ver su receta médica por un momento, por favor?» El silencio que siguió a su petición fue realmente ensordecedor en medio del murmullo constante que llenaba el elegante comedor del restaurante exclusivo. Facundo levantó la vista lentamente, como si no pudiera dar crédito a lo que acababa de escuchar de boca de una joven empleada. Sus ojos estaban inyectados de sangre por el dolor punzante y el cansancio extremo, clavándose en Martina con una mezcla de confusión e irritación. Por un momento fugaz,
Ella pensó que había cometido el error más grande de su vida y que sería despedida de forma fulminante. El restaurante parecía haberse quedado en un silencio sepulcral para ella, aunque el ruido de las conversaciones habituales continuaba fluyendo a su alrededor. Todo el mundo de Martina se había reducido a ese preciso instante, a esa mesa de madera y a ese hombre que la miraba. Él parecía pensar que ella había perdido la razón por completo al interrumpir su privacidad de esa manera tan directa y poco común. «Perdón», dijo Facundo, con un tono que helaba la sangre de cualquiera, una voz baja y controlada, cargada de una autoridad natural. Era el tono que solía usar en las salas de juntas cuando alguien desafiaba su criterio empresarial, haciendo temblar a ejecutivos con décadas de experiencia. «Acabas de pedirme que te muestre mi receta médica personal», repitió él, subrayando la audacia de la joven mesera que permanecía de pie allí. Martina sintió que las piernas le temblaban de puro nerviosismo, pero logró mantener la compostura y la mirada firme ante el poderoso magnate financiero. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, así que decidió defender su posición con los conocimientos que tanto le costó adquirir. «Sí, señor. Sé que suena extraño y me disculpo por la intromisión, pero estudio farmacia en la universidad y noté algo en sus frascos. Si me equivoco, le pido 1000 disculpas y puede pedir que me despidan hoy mismo, pero si tengo razón, su vida corre peligro». La palabra peligro quedó suspendida en el aire como una sentencia pesada entre los dos protagonistas de este encuentro inesperado en el restaurante. Facundo parpadeó varias veces, procesando la información y la actitud de la chica, ya que nadie en su vida se atrevía a hablarle así. Nadie lo cuestionaba de esa manera tan frontal, pues había construido su imperio siendo el hombre que siempre tenía la razón absoluta en todo. Él era quien veía oportunidades donde otros solo veían riesgos y quien tomaba decisiones cruciales mientras los demás dudaban y perdían el tiempo valioso. Y ahora, esta mesera que probablemente ganaba en un año lo que él gastaba en un par de zapatos de diseñador, le advertía. Le estaba diciendo con total seguridad que su vida estaba en un peligro real y que debía detenerse antes de consumir aquellas píldoras. Parte de su ser quería llamar inmediatamente al gerente Bruno para que la echara a la calle sin miramientos por su insolencia injustificada. Otra parte de él deseaba simplemente ignorar sus palabras y continuar con su cena solitaria, tratando de mitigar el dolor que lo atormentaba profundamente. Pero había algo especial en los ojos de Martina, en la manera en que lo observaba fijamente, que detuvo sus impulsos de soberbia habitual. No era la mirada codiciosa que él conocía tan bien de las personas que siempre querían obtener algún beneficio económico de su fortuna personal. No había ni rastro de admiración ciega ni de miedo servil en su expresión, sino una preocupación humana que resultaba genuina y muy extraña. Hacía tanto tiempo que nadie lo miraba con verdadera humanidad, que se encontró haciendo algo que estaba completamente fuera de su carácter normal. Tomó la receta médica que estaba doblada sobre la mesa y se la extendió a la joven, desafiándola con una mirada gélida y penetrante. «Tienes 30 segundos», sentenció con una voz fría que no admitía réplicas. Y más vale que esto sea realmente bueno y justificado». Martina tomó el papel con manos que, milagrosamente, ya no temblaban, sintiendo que su responsabilidad profesional estaba por encima de su temor personal. En el momento en que sus ojos recorrieron las líneas escritas por el médico, todo su entrenamiento académico se activó de forma automática y precisa. Era como si pudiera visualizar las moléculas químicas interactuando de forma violenta en su mente, viendo las vías metabólicas cruzándose de manera muy peligrosa. Leyó la receta 1 y 2 veces para estar segura y sintió cómo su propio rostro perdía todo el color por el impacto.
Señor Benavides, dijo con una voz cargada de tensión, ¿cuántas de estas pastillas de colores ya ha ingerido usted durante esta noche de viernes? Facundo señaló con un gesto de impaciencia las píldoras que aún quedaban sobre la mesa junto a su plato de comida, aún sin tocar. Las que están ahí son las que me faltan. Ya tomé las otras hace apenas 5 minutos. ¿Por qué tanta insistencia con esto? Su irritación inicial estaba empezando a transformarse en una pizca de preocupación real al ver la reacción tan alarmada de la joven empleada. Martina contó mentalmente las dosis que faltaban en los frascos y sintió que el corazón se le aceleraba por la angustia del descubrimiento. ¿Y el coñac ya lo bebió usted?, preguntó ella, con una urgencia que no pudo ocultar mientras miraba el vaso lleno de licor. No, todavía no, respondió él, mirando el vaso de cristal intacto, explicando que estaba esperando a que llegara la comida para acompañar la bebida fuerte. Su voz se apagó por completo al ver la expresión de terror puro que se dibujó en el rostro de Martina en ese momento. No beba eso bajo ninguna circunstancia, dijo ella, con una urgencia desesperada, quitando el vaso del alcance del hombre de manera casi instintiva. De hecho, no tome nada más de lo que está ahí, absolutamente nada, hasta que hablemos con un profesional médico de urgencias ahora mismo. Esta receta médica tiene un error extremadamente grave, un error que podría ser el último que usted cometa en su vida entera, sentenció. Ahora, Facundo estaba completamente alerta, dejando de lado su arrogancia para prestar atención total a lo que la joven tenía que decir. El dolor de cabeza seguía allí, punzante y cruel detrás de su ojo, pero el tono de Martina había activado todas sus alarmas de supervivencia. Había sobrevivido en el despiadado mundo de los negocios precisamente porque sabía identificar cuándo debía tomar en serio una advertencia externa bien fundamentada. ¿Qué clase de error podría haber en una receta firmada por un especialista de renombre?, preguntó él con una mezcla de duda y temor. Martina señaló la receta con un dedo que volvía a temblar ligeramente debido a la gravedad de la situación que estaba manejando sola. Aquí dice que debe tomar un medicamento potente para la migraña, lo cual es correcto para su diagnóstico de dolor crónico severo. Pero también le prescribieron un inhibidor para la depresión que jamás debe mezclarse con el primer fármaco bajo ninguna circunstancia médica conocida. Esos 2 medicamentos juntos pueden causar el síndrome serotoninérgico, que es potencialmente fatal para cualquier ser humano. Y eso sin mencionar que también está tomando un ansiolítico que, mezclado con alcohol, puede causar depresión respiratoria severa. Señor Benavides, esta combinación química no debería haberse prescrito jamás por un profesional responsable de la salud. Facundo la miraba fijamente, su cerebro analítico, procesando la información a una velocidad vertiginosa a pesar del dolor. Pero mi médico es el mejor neurólogo de toda la ciudad, el doctor Méndez, un hombre muy respetado. Él ha tratado a presidentes, a celebridades de todo el mundo y lleva 2 años guiando mi tratamiento personal. Martina asintió con respeto, eligiendo sus palabras cuidadosamente para no ofender la jerarquía del médico ausente. No dudo de la capacidad del doctor Méndez, señor, pero observe esto con atención en la hoja. Esta no es su letra habitual, parece haber sido escrita con una prisa poco común en un consultorio. La fecha es de hoy mismo, pero dice que es una modificación de su tratamiento anterior para el dolor. ¿Le explicó él personalmente los cambios o le preguntó sobre otros fármacos que estuviera consumiendo en este momento? Facundo se quedó helado al recordar los detalles de su consulta de emergencia de esa misma tarde calurosa. No lo hizo. El doctor Méndez estaba atendiendo a otro paciente y fue su asistente quien me vio.
Un residente joven que parecía estar muy nervioso me hizo algunas preguntas básicas sobre mis síntomas actuales. Revisó mi expediente en la computadora rápidamente y escribió esta receta que ahora tengo en mis manos. Todo fue extremadamente rápido y eficiente, demasiado rápido ahora que me detengo a pensarlo con frialdad. Fue el asistente del doctor, lo admito, confesó Facundo, perdiendo gran parte del filo autoritario de su voz. Él me aseguró que era solo un ajuste necesario en las dosis porque mis migrañas no estaban respondiendo bien. Martina negó con la cabeza con una seriedad que impactó al empresario, quien ahora escuchaba con total atención. Señor Benavides, le aseguro que esto no es un simple ajuste de dosis de sus medicamentos habituales. Esto es la adición de un fármaco completamente diferente que no debería mezclarse con el triptán que ya tomaba. Y el hecho de que estuviera considerando añadir alcohol a esa mezcla explosiva me aterra profundamente. Si hubiera bebido ese coñac después de tomar todas esas píldoras, en 1 hora podría haber estado inconsciente. En 2 horas, señor, podría haber estado muerto en esta misma mesa frente a todos los comensales. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto y pesado, cargado de una realidad que ninguno esperaba. Muchas gracias por haberme escuchado hasta este punto de la historia. Su atención es muy valiosa para nosotros. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué cree que pasará ahora con este poderoso empresario? No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse el desenlace de este emocionante y revelador relato. Facundo Benavides, el hombre que había negociado con líderes mundiales y movido mercados enteros, se quedó sin palabras. Por primera vez en décadas, sintió algo que había olvidado por completo en su pedestal de poder: miedo. Un miedo real y visceral que le recordaba que bajo sus trajes caros era simplemente un mortal vulnerable. ¿Estás completamente segura de lo que estás diciendo?, preguntó finalmente con una voz que ya no era autoritaria. Era la pregunta de un hombre que se daba cuenta de que estuvo a minutos de un error fatal. Martina sacó su teléfono móvil del bolsillo de su uniforme para mostrarle las pruebas de lo que afirmaba. Abrió una aplicación profesional de interacciones medicamentosas que utilizaba diariamente para sus estudios en la universidad pública. Ingresó los nombres de los fármacos que vio en la receta y la pantalla se iluminó de inmediato. Aparecieron advertencias en rojo brillante que decían: interacción grave, no combinar bajo ninguna circunstancia, riesgo de muerte. Le mostró la pantalla a Facundo, quien leyó las palabras con una palidez que aumentaba por momentos. Esto es una base de datos farmacéutica profesional que usamos para verificar la seguridad de los pacientes. No es perfecta, pero las advertencias son claras y directas sobre el peligro que usted corre ahora mismo. Facundo leyó en silencio, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a brotar de su frente a pesar del aire. Su mano, que había firmado contratos por miles de millones sin temblar jamás, ahora mostraba un ligero temblor. Bebió un largo trago de la copa de agua que Martina le había traído originalmente para calmar su garganta. «Dios mío», susurró con una voz quebrada, «casi me mato yo mismo por confiar ciegamente en esa receta». «No lo hizo, señor», respondió Martina con firmeza, tratando de calmar los nervios del hombre que ahora temblaba. «Está bien, porque ahora está advertido, pero necesita ir a un hospital de inmediato para ser evaluado. Ya tomó algunas de esas pastillas y necesitan monitorear su presión sanguínea y su frecuencia cardíaca de cerca. Deben asegurarse de que no haya comenzado ninguna reacción adversa en su sistema debido a la ingesta previa». Facundo asintió lentamente, aún en estado de shock por la cercanía de la tragedia que casi protagoniza. Llamó de inmediato a su chofer con dedos torpes que apenas lograban marcar el número en su teléfono.
Mientras esperaba que contestaran, miró a Martina con una expresión de asombro y un respeto que antes no tenía. Había gratitud en sus ojos, pero también una sorpresa genuina ante la integridad de la joven empleada. «¿Cómo te llamas?», preguntó con interés cuando terminó la breve llamada para solicitar que trajeran su vehículo. «Martina Olmos, señor», respondió ella con la misma sencillez y profesionalismo que mostró desde el principio. «Martina Olmos», repitió él, como si quisiera grabar ese nombre para siempre en su memoria de empresario. «Acabas de salvarme la vida, Martina», sentenció el hombre con una seriedad que le erizó la piel. La joven no supo qué responder ante tal afirmación, sintiendo que las palabras se le atascaban. Acababa de salvar la vida de Facundo Benavides, pero la magnitud de su acto aún no se asentaba. Solo sabía que había hecho lo correcto, siguiendo su instinto y los conocimientos que tanto esfuerzo le costaron. Si hubiera ignorado su presentimiento por miedo a perder su empleo, esa noche habría terminado en una tragedia. Ella habría tenido que vivir con ese peso moral sobre sus hombros por el resto de su existencia. «Solo hice lo que cualquier persona con conocimientos médicos básicos habría hecho en mi lugar», dijo con humildad. «No podía quedarme callada viendo cómo corría un riesgo tan innecesario y peligroso para su salud». «Pero te arriesgaste», insistió Facundo, todavía procesando el valor que la chica demostró frente a su arrogancia. «Podría haberte gritado o hecho que te despidieran en el acto por tu supuesta impertinencia». La mayoría de las personas no habrían corrido ese riesgo personal, especialmente no por alguien como yo, añadió. Sus palabras tenían un dejo de amargura que Martina notó de inmediato, pues él conocía su propia reputación. «Alguien como usted sigue siendo una persona que merece cuidado, señor Benavides», respondió ella con total honestidad. «Todas las personas merecen que alguien se preocupe genuinamente por su bienestar físico y emocional». Facundo la miró como si la viera por primera vez, sorprendido por una sinceridad que no conocía. En su mundo transaccional, donde todo tiene un precio, la integridad de Martina resultaba desconcertante y muy refrescante. Había olvidado que existían personas que hacían lo correcto simplemente porque era lo debido, sin calcular ganancias. El momento fue interrumpido por la llegada apresurada de Bruno, el gerente del restaurante, quien parecía muy preocupado. Su rostro mostraba una clara inquietud al ver a Martina hablando extensamente con un cliente de tanta importancia. Temía lo peor, conociendo la fama de impaciencia y los estándares imposibles que Facundo solía manejar siempre. «Señor Benavides», dijo Bruno con su tono más servil, «lamento profundamente si ha habido algún inconveniente aquí. ¿Hay algo que pueda hacer por usted de inmediato para remediar cualquier falta de nuestra parte?» Miró a Martina con una expresión que prometía una conversación muy seria y posiblemente un despido posterior. Facundo levantó una mano para detener las disculpas del gerente de forma tajante y autoritaria. «No hay ningún inconveniente, Bruno. De hecho, ha sucedido todo lo contrario en esta mesa esta noche. Tu empleada acaba de demostrar un nivel de profesionalismo y cuidado que es extraordinario en este negocio. Me gustaría hablar contigo sobre el desempeño de Martina en otro momento más oportuno para ambos», añadió Facundo, mientras Bruno parpadeaba confundido. El gerente se mostró visiblemente aliviado al notar que no se trataba de una queja, aunque su curiosidad era evidente. Miró a Martina con una mezcla de sorpresa y una nueva aprobación antes de retirarse discretamente de la mesa privada. El chofer de Facundo entró al restaurante en ese preciso momento, moviéndose con la eficiencia de un profesional acostumbrado a emergencias. «Señor Benavides, el automóvil está listo afuera para dirigirnos de inmediato al Hospital Santa Cruz», informó el hombre.
Facundo asintió y comenzó a ponerse de pie con cierta dificultad, pues la migraña seguía martillando su cabeza con fuerza. Se volvió hacia Martina y con un gesto rápido extrajo varios billetes de $100 de su billetera de cuero. «Esto es por tu servicio excepcional y tu atención de esta noche», dijo extendiendo el dinero hacia la joven mesera. Martina miró los billetes, pero negó con la cabeza suavemente, manteniendo su postura de integridad profesional inquebrantable. «No puedo aceptar eso, señor Benavides. No hice lo que hice esperando obtener una recompensa económica de su parte». El empresario frunció el ceño con extrañeza, pues en su mundo todos solían actuar movidos por intereses puramente financieros. Esa era la filosofía básica sobre la cual él había construido su inmenso imperio. La gente siempre respondía a incentivos. «Yo no soy así», respondió Martina con una firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre sus valores personales. «Lo hice porque era lo correcto y porque estudié años para poder ayudar a las personas de esta manera. Nadie merece morir por un error médico que puede evitarse, sin importar quién sea o cuánto dinero posea», sentenció ella. Por segunda vez esa noche, el poderoso Facundo Benavides se quedó sin palabras ante la determinación de la joven estudiante. Guardó lentamente el dinero en su billetera, pero en su lugar sacó una tarjeta de presentación muy especial y costosa. Estaba fabricada en titanio, con su nombre grabado en letras elegantes y un número de teléfono privado que pocos tenían. «Toma esto», le dijo con una voz que ahora denotaba un respeto profundo y una promesa de futuro. «Cuando termines tus estudios de farmacia en la universidad, llámame sin falta a este número que te entrego. Alguien con tu nivel de conocimiento y tu integridad merece mejores oportunidades que estar sirviendo mesas en un restaurante». Martina tomó la tarjeta metálica sintiendo el peso del titanio frío en sus dedos, un objeto que simbolizaba un cambio. «Me gusta servir mesas y conocer a las personas, pero le agradezco mucho su oferta, señor Benavides», respondió con humildad. «Ahora, por favor, vaya al hospital de inmediato y no espere ni un minuto más para recibir atención médica». El hombre asintió y comenzó a caminar hacia la salida del local, pero se detuvo a medio camino para preguntar algo. «Martina», dijo usando su nombre de pila por primera vez, «¿por qué estudias farmacia y no medicina con ese talento?» Ella sintió un nudo en la garganta al recordar la verdadera motivación que la impulsaba a seguir adelante cada día. «Porque mi padre trabajaba en una farmacia del vecindario y era el hombre al que todos acudían por ayuda. Él los escuchaba cuando no podían pagar un médico y marcaba una diferencia real en las vidas de sus vecinos. Quiero honrar su memoria haciendo exactamente lo mismo que él hacía por los demás en nuestra comunidad», confesó ella. Facundo la estudió en un silencio prolongado, dándose cuenta de que la declaración de la joven implicaba una pérdida familiar. «Tus padres estarían muy orgullosos de lo que has hecho esta noche», afirmó él antes de retirarse finalmente del lugar. Escoltado por su chofer, dejó a Martina de pie en medio del comedor sosteniendo esa tarjeta de titanio tan pesada. El resto de la noche transcurrió para ella en una especie de neblina surrealista mientras seguía atendiendo a otros clientes. Su mente no podía dejar de repasar cada palabra y cada gesto de ese encuentro que le cambió la vida. Realmente había salvado una vida, no en un examen teórico de la universidad, sino en la realidad más pura. Ese hecho confirmaba de manera definitiva que estaba en el camino correcto y que todos sus sacrificios valían la pena. Al terminar su turno cerca de la medianoche, el gerente Bruno la llamó a su oficina de forma muy seria. Martina entró con cierta aprensión, sin saber si recibiría un elogio o una reprimenda por lo sucedido con el magnate. Bruno estaba sentado detrás de su escritorio, pero su expresión habitual de rigidez había sido reemplazada por algo nuevo.
Había un brillo de respeto en sus ojos mientras le pedía que se sentara para conversar sobre lo ocurrido. «Quiero que me cuentes exactamente qué pasó con el señor Benavides esta noche en su mesa privada», solicitó él. Martina le relató toda la historia, desde que notó los frascos hasta la conversación final sobre la peligrosa receta médica. Bruno escuchó en silencio absoluto, asintiendo ocasionalmente mientras procesaba la valentía que su empleada había demostrado frente al cliente. «¿Eres consciente de que tomaste un riesgo enorme que pudo haber salido terriblemente mal para el restaurante?», le preguntó. «Podrías haber ofendido a uno de nuestros clientes más influyentes y ponerme en una situación muy difícil», añadió seriamente. «Lo sé, y lo siento mucho si le causé algún inconveniente», admitió Martina con sinceridad ante su jefe directo. Sin embargo, Bruno levantó una mano para detenerla y le aseguró que no la estaba regañando en absoluto. «Hiciste algo extraordinario que requirió coraje y un nivel de cuidado humano que rara vez se ve hoy. El señor Benavides me llamó hace unos minutos desde el hospital para informarme sobre su estado de salud actual. Está bajo monitoreo y, según los doctores, llegó justo a tiempo gracias a tu oportuna advertencia en el restaurante. De haber esperado una hora más, los efectos combinados de esos medicamentos podrían haber sido irreversibles para su sistema». Martina sintió que las rodillas le flaqueaban ante la confirmación oficial del peligro extremo que el hombre había corrido. «Él se encuentra bien y me pidió expresamente que te entregara esto de su parte», dijo Bruno, extendiendo un sobre. Dentro del sobre grueso, Martina encontró un cheque por una cantidad que la dejó sin aliento: $5,000. «No puedo aceptar esto», dijo ella de inmediato, tratando de devolver el sobre al escritorio del gerente. Bruno negó con la cabeza, explicando que el empresario ya había previsto esa reacción de rechazo por parte de ella. «Me dijo que si te negabas te dijera que esto no es un pago, sino una inversión en tu futuro. Una inversión en una futura farmacéutica con talento para salvar vidas. Si no lo aceptas, lo depositará en tu universidad. Así que es mejor que lo tomes tú y lo uses como creas más conveniente para tus necesidades actuales», sugirió. Martina miró el cheque sintiendo que las lágrimas quemaban sus ojos, pues esa cifra representaba mucho para su familia. Era casi un semestre completo de universidad y meses de no tener que elegir entre libros o el alquiler. Significaba la posibilidad de reducir sus horas de trabajo para dedicar más tiempo a estudiar y a su hermano. «Gracias», susurró finalmente con la voz quebrada por la emoción de ver una puerta abrirse después de tanto esfuerzo. «No me lo agradezcas a mí, agradécete a ti misma por tener el valor de hacer lo correcto», respondió Bruno. «Ahora vete a casa a descansar, te has ganado un día libre mañana para procesar todo lo que ha pasado». Martina salió del restaurante a la fría noche de febrero con el cheque guardado con cuidado en su bolso. La nieve había dejado de caer, pero una fina capa blanca cubría las aceras brillando bajo las luces públicas. Caminó hacia la parada del autobús envuelta en su abrigo, pero por primera vez no sentía el frío del invierno. Estaba envuelta en una calidez interna, una sensación de propósito cumplido que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. El trayecto en autobús hacia su pequeño apartamento en el Bronx tomaba unos 45 minutos a esa hora de la madrugada. Martina se sentó junto a la ventana observando la ciudad pasar en un borrón de luces y sombras nocturnas. Otros pasajeros dormitaban o miraban sus teléfonos con expresiones de cansancio tras sus largas jornadas de trabajo. Todos volvían a casa con sus propias historias y luchas personales, ajenos a lo que ella acababa de vivir. Martina se preguntó cuántos de ellos habían tenido una noche que les cambiaría la vida para siempre. ¿Cuántos actos de valentía silenciosa ocurrían cada día en esta metrópoli de millones de habitantes?
Cuando llegó a su edificio de 3 pisos, la pintura se descascaraba y las escaleras crujían con cada paso. Era su hogar desde hacía 3 años, cuando vendieron la casa familiar para pagar las deudas de sus padres. Abrió la puerta tratando de no hacer ruido, esperando que Lucas ya estuviera dormido en su habitación. Pero la luz de la sala estaba encendida y su hermano de 19 años estaba despierto, inclinado sobre sus libros. Lucas estudiaba ingeniería en una universidad comunitaria con becas y trabajando también a medio tiempo. «Ignacio, llegas tarde. ¿Por qué tardaste tanto?», preguntó él al escuchar que ella entraba al pequeño apartamento. Martina dejó su bolso y se quitó el abrigo, sentándose a su lado con una expresión de incredulidad. «Lucas, tengo que contarte algo increíble que pasó esta noche en el restaurante», comenzó ella con emoción. Mientras le relataba la historia desde el principio, vio cómo los ojos de su hermano se abrían cada vez más. Al llegar a la parte del cheque, Lucas se puso de pie de un salto totalmente asombrado. $5,000, repitió el incrédulo, dándose cuenta de lo que eso significaba para su futuro inmediato. Podrás pagar tu matrícula del próximo semestre sin pedir otro préstamo y comprar todos tus libros. Incluso podrías reducir tus turnos en el Laurel y enfocarte mucho más en tus estudios de farmacia. Martina sonrió, pero dejó claro que usarían ese dinero para el bienestar de ambos y no solo de ella. «Tú también necesitas libros y ese curso de programación que tanto querías tomar este verano», le dijo. Lucas protestó, diciendo que ella se lo había ganado salvando la vida de aquel hombre, no él. «Somos familia, y todo lo que logro lo hago por los dos como nos enseñaron nuestros padres». Lucas la abrazó fuerte, recordando la promesa que se hicieron de apoyarse siempre tras quedar huérfanos. «Muchas gracias por haberme escuchado hasta este punto de la historia. Su atención es muy valiosa para nosotros. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué cree que pasará ahora con este poderoso empresario y la joven mesera? No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse el desenlace de este emocionante y revelador relato». Esa noche, Martina apenas pudo dormir, viendo la escena en el restaurante repetirse en su mente una y otra vez. Se preguntaba cómo estaría Facundo en el hospital y si los médicos habrían confirmado su diagnóstico de peligro. Mientras tanto, en el hospital Santa Cruz, el empresario yacía en una cama privada conectado a varios monitores médicos. No podía dormir tampoco, pero sus razones eran muy diferentes a las de la joven estudiante de farmacia. Los médicos le habían confirmado que la combinación de fármacos que ingirió era potencialmente letal para él. Ya presentaba signos tempranos de síndrome serotoninérgico como presión arterial elevada, taquicardia y sudoración excesiva. Tuvo mucha suerte, señor Benavides. Quien notó este error literalmente le salvó la vida esta noche. Fue una mesera, una estudiante de farmacia que trabajaba en el restaurante, admitió él con un tono de asombro. La doctora que lo atendía sonrió, afirmando que esa joven merecía un reconocimiento especial por su gran valor. La mayoría de los médicos lo habrían pasado por alto si no estuvieran buscándolo específicamente en ese momento. Que ella viera la receta, reconociera el peligro y tuviera el coraje de decírselo es algo extraordinario. Acostado en la oscuridad, Facundo se enfrentaba a una reflexión genuina sobre la vida que había construido. Tenía 42 años, un imperio inmenso y más dinero del que podría gastar jamás. Tenía poder e influencia, pero se dio cuenta de que su vida personal estaba vacía de conexiones reales. Su matrimonio terminó en divorcio porque estaba casado con su trabajo y sus amistades eran puramente transaccionales. Apenas hablaba con su madre más allá de las llamadas obligatorias en fechas especiales como Navidad.
No tenía pasiones fuera del trabajo y esa noche estuvo a punto de morir solo en un restaurante. La única persona que actuó para salvarlo fue una completa extraña que no tenía nada que ganar haciéndolo. Eso lo atormentaba, ver que una mesera mostró más preocupación por él que cualquier persona de su círculo. ¿Qué decía eso sobre las elecciones que había hecho a lo largo de su carrera profesional? Mendes y se sentiría. Recordó la determinación en los ojos de Martina y su rechazo inicial al dinero que intentó darle. Había una integridad en ella que él había olvidado que existía en este mundo tan competitivo y frío. Él creció en la pobreza y decidió ser despiadado para sobrevivir, lo cual le funcionó para ser rico. Pero ¿a qué costo si al pensar que podía morir, la respuesta sobre quién lloraría por él era desoladora? Una enfermera entró a verificar sus signos, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos sobre su propia existencia. «Me siento como un tonto con suerte», respondió él con honestidad ante la pregunta de la profesional médica. A veces necesitamos un susto para recordarnos lo que realmente importa, le dijo la enfermera antes de irse. Facundo tomó su teléfono ignorando los correos de negocios para abrir una nota personal en blanco. Comenzó a escribir pensamientos sobre su vida y lo que quería cambiar de ahora en adelante. En la parte superior de su lista escribió un nombre: Martina Olmos, la chica que le devolvió la esperanza. Se prometió encontrar la manera de corresponderle con algo mucho más significativo que un simple cheque de dinero. Esa noche se durmió pensando en propósito y significado por primera vez en muchos años de su vida. Pensó en la posibilidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo gracias a esa segunda oportunidad. A la mañana siguiente, Martina despertó a las 6 de la mañana por su reloj interno ya muy entrenado. Se quedó en la cama mirando el techo agrietado, procesando si todo lo vivido había sido real o un sueño. Pero al ver la tarjeta de titanio en su bolso, supo que todo había sido gloriosamente real. Preparó café y el aroma llenó el apartamento mientras Lucas aún dormía plácidamente. Su hermano había estado tan emocionado que se quedó hablando de planes y sueños hasta las 3 de la madrugada. Era agradable verlo así tras los años tan duros que pasaron después de la pérdida de sus padres. Martina se sentó en el balcón a observar cómo la ciudad despertaba bajo un sol brillante y prometedor. Ella había asegurado que la vida de un hombre continuara, y eso le daba una paz interna muy profunda. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Bruno, el gerente del Laurel. 2 periodistas vinieron preguntando por ti. Ten cuidado porque las noticias viajan rápido en esta ciudad. Martina frunció el ceño, pues no había considerado que la prensa se interesaría en su historia personal. La idea de la publicidad la ponía incómoda, ya que solo hizo lo correcto sin buscar fama. Decidió no pensar en eso y aprovechar su día libre saliendo a correr por el parque cercano a su casa. Correr siempre era su manera de procesar las cosas, reduciendo el mundo al movimiento y su respiración. Mientras corría, pensaba en Facundo Benavides y en cómo intentó resolver todo con una transacción financiera inicial. Pero algo cambió en sus ojos al ver que ella no aceptaba el dinero por su ayuda desinteresada. Los periódicos lo pintaban como un tiburón despiadado, pero ella lo vio vulnerable y con miedo humano. Era fácil olvidar que bajo la riqueza y el poder todos seguimos siendo humanos frágiles y mortales. Martina regresó a su hogar sintiéndose renovada, sin saber que en las oficinas de Benavides Capital algo se gestaba. Facundo ya estaba moviendo sus recursos para cambiar el destino de la joven de forma permanente. En las oficinas corporativas de Benavides Capital, en el piso 52 de un rascacielos imponente, Margarita trabajaba sin descanso.
Era una asistente ejecutiva extraordinariamente buena que llevaba 15 años al lado de su jefe, conociendo cada uno de sus movimientos. En solo 48 horas había compilado un informe completo sobre la vida de Martina Olmos. Presentó sus hallazgos a Facundo el lunes por la mañana, justo después de que él fuera dado de alta del hospital. El empresario había despedido al residente negligente e iniciado una demanda formal para que ese error no se repitiera con nadie más. Martina tiene 26 años, es huérfana y sostiene económicamente su hogar mientras estudia con un promedio casi perfecto. Facundo escuchaba en silencio, asimilando que ella era exactamente lo que parecía, una persona íntegra y sin agendas ocultas. Tiene $75,000 en préstamos estudiantiles y le falta 1 año y medio para graduarse, informó Margarita con precisión. Facundo se dio cuenta de que, tras graduarse, ella probablemente abriría una farmacia en un barrio humilde donde apenas ganaría para pagar sus deudas. Quiero hacer algo por ella, pero de la manera correcta, sin que se sienta como una caridad que ella rechazaría. Margarita sugirió crear una fundación educativa completa para estudiantes de salud que vienen de circunstancias difíciles, no solo para Martina. Martina sería nuestra primera becaria porque califica objetivamente por sus méritos, no por un favor personal, explicó la asistente. Facundo sonrió y ordenó establecer la Fundación Esperanza Médica, con una inversión inicial de varios millones de dólares de su propio bolsillo. 6 semanas después la fundación estaba operativa y Martina recibió un correo electrónico de la Oficina de Ayuda Financiera de su universidad. Decía que había sido seleccionada para una entrevista por una beca completa que cubriría su matrícula y un estipendio mensual. Ella leyó el mensaje 3 veces buscando una trampa, pero todo parecía legítimo y basado en su excelente desempeño académico. La entrevista fue con la doctora Adriana Campos, quien quedó maravillada con la historia de Martina y su visión de servicio comunitario. Fuiste elegida por tu integridad y talento, no por caridad, le aseguró la doctora al confirmar que recibiría la beca. Martina salió del edificio eufórica, llamando a su hermano Lucas para celebrar que sus vidas habían cambiado para siempre. 18 meses más tarde, bajo un sol radiante de mayo, Martina cruzó el escenario para recibir su diploma de farmacéutica profesional. Lucas gritaba de alegría desde las gradas, mientras ella sentía que cada sacrificio y noche sin dormir habían valido la pena. La beca le había dado el tiempo necesario para ser mejor estudiante, voluntaria y, sobre todo, una hermana presente para Lucas. Tras la ceremonia, un hombre elegante se acercó a ella cerca de un arco de rosas en los jardines del campus. Era Facundo Benavides, quien lucía mucho más saludable y relajado que la última vez que se vieron en el restaurante. «Felicidades, farmacéutica Olmos», dijo él, con una calidez genuina que Martina reconoció de inmediato. «Fuiste tú», afirmó Martina al verlo, dándose cuenta de que él era el benefactor anónimo detrás de la fundación. Facundo asintió, explicando que ella fue la inspiración para crear algo que ya estaba ayudando a otros 12 estudiantes más. «Me mostraste que todavía existe la bondad genuina y eso me hizo querer ser un hombre mejor», confesó el empresario con humildad. Martina agradeció profundamente que él respetara su necesidad de ganar la beca por sus propios méritos académicos. Hablaron sobre el futuro y Facundo ofreció ser su socio comercial cuando ella estuviera lista para abrir su farmacia comunitaria. Ella aceptó con una condición: que él siguiera cuidando de su salud y manteniendo su nuevo equilibrio de vida. Cuando se despidieron, Martina sintió que un círculo de gratitud se había cerrado de la manera más hermosa posible. «Hacer lo correcto importa, Lucas», le dijo a su hermano mientras observaban el futuro lleno de nuevas posibilidades. «Un momento de coraje puede cambiar mucho más de lo que imaginas y la bondad siempre engendra más bondad».
Martina Olmos comenzó su carrera no por dinero, sino con la convicción de que su trabajo marcaría una diferencia real en su comunidad. Era exactamente la vida con propósito que sus padres habrían soñado para ella, construida sobre la integridad y el servicio. Y así, lo que comenzó como una noche de peligro en un restaurante se convirtió en el inicio de un legado de esperanza. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este relato tan especial. Esta historia nos deja una reflexión profunda. A veces, el acto más pequeño de integridad puede transformar no solo nuestra realidad, sino la de muchas personas a nuestro alrededor. Nos enseña que el conocimiento puesto al servicio de los demás es la herramienta más poderosa que poseemos y que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en las vidas que logramos tocar positivamente. Martina no buscaba una recompensa, buscaba hacer lo correcto, y esa luz fue la que guió a Facundo hacia una mejor versión de sí mismo. Si te ha gustado este mensaje de superación y bondad, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias que llegan al corazón. Hasta la próxima.